Hola, Dios te bendiga, deseo que te encuentres muy bien. Soy tu amigo y coach Andrés Arcaná y te doy la bienvenida a esta masterclass. Soy coach ontológico profesional y además soy un apasionado estudioso del ser humano, impulsado por el deseo de generar bienestar y salud para que el mayor número de personas puedan disfrutar de una vida en abundancia. Gracias por estar hoy aquí y así ayudarme a cumplir con ese propósito. Te invito a dejar de lado cualquier cosa que te pueda distraer. Concéntrate para que puedas aprovechar todo el contenido. Ten a mano papel y lápiz para que tomes apuntes de las cosas que para ti sean relevantes y así evitar que olvides parte de lo que te voy a compartir hoy. Y quédate hasta el final, luego ingresa al foro en la sala de videoconferencias donde estaré respondiendo las preguntas e inquietudes de ustedes. Soy papá profesional y también soy hijo, y te voy a hablar como el papá que soy y también como el hijo que fui, de un tema muy importante como lo es la madurez de nuestros hijos. Coloquialmente solemos emitir juicios más o menos fundados acerca de actitudes o personas que consideramos maduras o inmaduras, y de una forma casi instintiva solemos atribuir a esas cualidades el ser la causa del éxito o del fracaso. La psicología, la educación y otras disciplinas afines manejan indicativos y estándares de lo que se considera normal o apropiado para cada etapa de la vida, pero poco se nos equipa a los padres de conocimiento en la materia y mucho menos se nos entrena para aplicarlo, aun cuando dependa de lo que hacemos como padres que nuestros hijos maduren o no, y que lo hagan de una manera armónica y apropiada. Depende de nosotros como padres construir en ellos los hombres y mujeres sanos, exitosos y felices del mañana. Y para eso precisamente es que hoy estamos aquí. Así que veamos un poco qué es la madurez. La madurez es parte del desarrollo evolutivo del ser humano. Tiene factores biológicos como el crecimiento y el desarrollo físico, que son evidentes, saltan a simple vista, y también otros que son internos y no están a simple vista, como la maduración del sistema nervioso, que en las mujeres se completa a los 22 años y en los varones a los 29. La madurez también tiene factores psicoemocionales, conductuales, cognitivos, que tienen mucho que ver con los diversos aprendizajes, entre los cuales los sistemas, el estilo de vida, la sociedad y su cultura, pero por sobre todo la familia y su forma de crianza, tienen un rol principal. En otros tiempos había sociedades caracterizadas por una estrecha relación entre sus miembros, por estrictos códigos morales y éticos, todo lo cual ayudaba en este sentido. Había una íntima relación con la naturaleza y sus leyes, que también forzaban a madurar, y todo ello influía en la forma en la cual las familias, que en general eran más funcionales y mejor estructuradas que las de hoy en día, criaran a los hijos, llevándolos a madurar, por cuestión incluso de supervivencia. Concebimos que esto empezó a cambiar con la entrada de la era industrial y todos los fenómenos que se suscitaron desde entonces, como lo fueron el alejarnos de la naturaleza, la tendencia progresiva a la desintegración de la familia, un creciente individualismo. Todo esto se acentuó con la invención de la televisión y otros medios masivos de comunicación, que trajeron entre otras consecuencias el ampliar dramáticamente el espectro de las conductas permitidas y aceptadas socialmente. Y más recientemente, con la imposición de la era digital, todo esto se volvió exponencial, llegando a niveles que antes habrían sido inimaginables. Estos son los retos en medio de los cuales los padres conscientes de hoy en día podemos tomar nuestro rol protagónico y formar en nuestros hijos la madurez que marcará una gran diferencia y que será imprescindible para que sean capaces de enfrentar las realidades que les ha tocado vivir como generación, sin sucumbir a las tendencias destructivas, pero muy por el contrario, con capacidad de salir airosos y disfrutar de sus vidas. Este es el mayor legado que les podemos dejar.
y es la mayor herencia que les podemos entregar, más que cualquier fortuna, ya que les permitirá a ellos estar en capacidad de generar la fortuna que deseen. Crecer y desarrollarse es algo que sucede de una manera natural, pero madurar es opcional, no va a suceder por sí mismo. De hecho, hay personas que han llegado a edades muy avanzadas sin madurar nunca. Posiblemente te vengan algunos nombres a la mente. La buena noticia es que sí podemos hacernos cargo. No hace falta ser de la agencia espacial o un gran magistrado para lograrlo. Y los beneficios de hacerlo son muy, pero muy grandes. Hoy quiero simplificar el tema y presentarle 9 indicadores que podemos ver a simple vista y que podemos hacernos cargo como padres para llevar a nuestros hijos de la mano caminando firmes, de verdad, en el camino de la vida. El primer indicador es la conciencia de sí mismo. Un bebé no es consciente de quién es. De hecho, y según la percepción de los adultos, hasta los 3 años, los bebés se consideran a sí mismos como un apéndice de sus padres, como una parte de mamá y de papá. O sea, mamá es cabeza, tronco, extremidades, teléfono y bebé. Pero entre el momento en el que el niño se da cuenta que es un ser aparte, que es cuando se ejercita en decir ¡no!, y el momento en el que el ser humano es verdaderamente consciente de sí mismo, pueden pasar 20, 30 años, tiempo que transcurre en el proceso de desarrollar ese rasgo de su madurez. Una persona madura es consciente de sí misma, se conoce, sabe de qué es capaz, a qué está dispuesta y a qué no. Tiene bien definidos sus principios, sus creencias. Una persona consciente de sí misma tiene claros y bien definidos sus gustos y también sabe muy bien lo que no le agrada. Una persona consciente de sí conoce y entiende su cuerpo, las cosas que pasan en él, conectándose con su bienestar o con su malestar, e identificando las cosas que le generan bienestar y las cosas para procurarlas, y las cosas que le generan malestar para evitarlas. Una persona consciente de sí misma reconoce sus procesos mentales, identifica sus motivaciones, es capaz de decir en el hablar en su mente por qué siente lo que siente y por qué hace lo que hace, aceptando que es como es, sin incurrir en autoengaños acerca de por qué hace lo que hace. Y aquí yo quiero abrir un pequeño paréntesis y aclarar que aceptar lo que uno es no implica resignarse a ello, sino que desde el aceptarlo es precisamente desde donde abrimos la posibilidad de transformarlo. El segundo indicador es la conciencia de los demás. Los niños no conciben que las otras personas también sientan, al igual que ellos. Por eso es tan característico de la infancia la crueldad y tan común entre los adolescentes el actuar desconsideradamente. Una persona madura es consciente de los demás, reconoce la legitimidad de los demás seres humanos y por ende respeta sus preferencias. Respeta sus formas de pensar, aun cuando difieran de las suyas propias. Respeta sus tomas de decisiones, siempre y cuando no lo afecten a él o a otros seres humanos. Reconoce el derecho de los demás a ser autodeterminados y responsables de sus vidas. Una persona consciente de los demás va a reconocer que los demás seres humanos sienten como ella y además han desarrollado la capacidad de solidarizarse con las otras personas. De modo que se caracterizan por tener actitudes empáticas, conductas consideradas, amables con las otras personas que les rodean. Una persona consciente de los demás ha entendido que no es el centro del universo, que no todo gira en torno a ella, y esto le permite dejar atrás las conductas egocéntricas propias de la infancia. Una persona consciente de los demás reconoce que, al igual que ella, las demás personas tienen derecho a hacerse la idea que más les parezca respecto a las cosas y respecto incluso de su persona, que la opinión de los demás son de los demás
y por lo tanto es asunto suyo. Y por eso le resta importancia a ese que dirán, aprendiendo incluso que los demás en realidad no viven pendientes de ella, sino que viven ocupándose de sus propias vidas y situaciones que resolver. El tercer indicador es la responsabilidad. Los bebés no son responsables de nada, al punto que tenemos que estar pendientes de alimentarlos, abrigarlos, cambiarles los pañales. En la medida que se van desarrollando la madurez, uno de los rasgos más característicos es el desarrollo de la responsabilidad. Una persona madura, que es responsable, por lo tanto, se hace cargo de lo que le corresponde, conforme a sus roles, que le sean naturales, legales o asumidos. Va a ser responsable cumpliendo los compromisos y promesas que suscriba. Una persona responsable asume los resultados de sus acciones. No incurre en poner excusas cuando falla, ni en echarle la culpa a otros de sus errores. Una persona responsable va a ser consciente de sus compromisos al hablar, al actuar. Por lo tanto, no hablará de modo impulsivo ni dominado por las emociones. El cuarto indicador de la madurez es la percepción del tiempo. Los bebés se van desde la inmediatez. Ellos chillan y esperan que de manera automática les metan la teta en la boca. Pero con la madurez se desarrolla la comprensión de que toda la vida tiene sus procesos naturales, tiene su tiempo y su hora. Esto solía formarse por la observación de la siembra, la cría, el proceso de producción artesanal de alguna cosa. Era natural. Pero esto empezó a cambiar en la era industrial, al alejarnos de esas actividades de producción primarias, al acostumbrarnos a la comida que se compra lista, a la ropa que se compra lista, al horno microondas. Y ahora, en la era digital, con gratificaciones instantáneas con cada clic, la atrofia de esta capacidad es prácticamente un problema social. Vivimos en una sociedad global de impacientes amantes de la inmediatez. Masas de personas incapaces de poner atención a un tema por más de 5 minutos, incapaces de seguir un proceso hasta obtener los resultados. Si todavía me estás viendo a estas alturas, te felicito por no ser parte de esa estadística, por tu paciencia y además porque es evidente que tu compromiso con la crianza de tus hijos es suficientemente fuerte como para hacer que te detengas y pares el ritmo frenético de los seguidores de 30 segundos de atención. La madurez en la percepción del tiempo abre la posibilidad a la persona de entender y de aceptar que todo en la vida son procesos, a no desesperarse esperando resultados inmediatos. Con la madurez en la percepción del tiempo, la persona va a aprender a disfrutar el camino, sin el afán de llegar a la meta. Con la madurez en la percepción del tiempo, la persona va a entender que la vida tiene etapas, que cada etapa tiene sus características propias, sus actividades, retos y objetivos correspondientes, y que cumplir los objetivos de cada etapa lo capacitará para afrontar mejor los objetivos y retos de la siguiente etapa, y que querer vivir experiencias que corresponden a otras etapas puede comprometer el cumplimiento de los objetivos de la etapa en la que se encuentra y comprometer los objetivos de la etapa a la que le corresponde la actividad o acción determinada. La madurez en la percepción del tiempo va a permitir a la persona vivir en el ahora, sin aferrarse al pasado, sin afanarse por el futuro, que son otros dos problemas muy comunes en nuestra sociedad de a solo un clic. El quinto indicador de la madurez es la capacidad de aceptar las realidades. Los niños son muy imaginativos, idealistas, románticos. Pueden creer con facilidad cualquier fantasía, pero se espera que por el contacto con la realidad a lo largo de la vida nos va a llevar a diferenciar ideales y fantasías de realidades y dejar las fantasías para el esparcimiento y las realidades para la vida. Es típico que los niños armen un berrinche porque las cosas no son como ellos quieren, no solo para expresar su frustración, sino principalmente para forzar a que las cosas se transformen y sean como ellos quieren que sean. Su fantasía es que el mundo se transforma al sonar de sus gritos. Una persona madura acepta que las cosas son como son,
que las personas son como son y no como ella piensa que deberían ser. Cuando una persona dice cómo deberían ser las otras personas, sus acciones o cómo deberían funcionar las cosas, está exponiendo sus ideales al respecto, lo cual la mayoría de las veces solo le genera frustración y conflicto. Por otro lado, desarrollar la capacidad de aceptar las cosas como son va a permitir que tomemos decisiones frente a esas realidades. Y es cuando nos decimos, ok, así son las cosas. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer frente a esto? La capacidad de aceptar las cosas como son nos va a permitir desarrollar la capacidad de reconocer qué cosas dependen de mí y están en mis manos y diferenciarlas de las cosas que dependen de otros y que por ende no están en mis manos. Hay casos en los cuales la realidad que me toca aceptar no es agradable y no está en mis manos poder cambiarla. Aún en ese caso, al aceptar las realidades, nos abren nuevas posibilidades de decisiones y acciones, como por ejemplo, decidir cómo interpretar o cómo decido vivir, o evaluar la posibilidad de dar conversaciones con la persona responsable, o la posibilidad de tomar distancia con las realidades, e incluso la posibilidad de poner límites, entre otras, según sea el caso. El sexto indicador es la sabiduría. Se desarrolla con el tiempo, la enseñanza y la buena voluntad. Y es una cualidad distintiva de una persona realmente madura. Una persona sabia tendrá la capacidad y disposición de aprender de las experiencias, de sacar la lección. Una persona sabia tiene la capacidad de tomar lo bueno y desechar lo malo. Que es lo mismo que decir, es capaz de optar por aquellas decisiones y acciones que le generen como resultado bienestar real a corto, mediano y largo plazo, y evitar aquellas decisiones y acciones que le generen algún tipo de malestar a mediano o largo plazo, aun cuando le generen gratificación instantánea en el presente. Una persona sabia ha desarrollado la capacidad de establecer prioridades, diferenciando lo importante de lo urgente, lo necesario de lo innecesario y de lo superfluo. Es capaz de identificar qué acciones y qué decisiones le van a generar los beneficios más importantes y en función de eso ponerlas de primero en su agenda. Una persona sabia es capaz de dar a cada cosa su justa importancia, ni más ni menos. Los niños hacen un mundo de cualquier detalle. Los adolescentes aún están aprendiendo a no dar importancia desmedida a si alguien los miró o cómo los miró y a dar más importancia a las cosas que requieren de su atención y de su acción resolutiva. La persona sabia va a administrar bien su tiempo, su dinero, su energía, permaneciendo enfocada en sus objetivos y no derrochando su tiempo, su dinero, su energía en las cosas que no le van a reportar los beneficios que procura. La sabiduría implica también una posición ética firme, con valores y principios bien definidos, y la disposición de sostenerlos en el tiempo y frente a las circunstancias. Una persona sabia tiene disposición a escuchar los puntos de vista de otros, tiene disposición a analizar, reflexionar acerca de las personas, sus opiniones, sus procesos, con un pensamiento crítico y autocrítico, según sea el caso. El séptimo indicador es el propósito. Los niños solo viven, solo les ocupa divertirse. Los adolescentes empiezan a cuestionarse por qué están en el mundo y para qué. Al madurar en este aspecto, la persona tiene un sentido de vida claro. Sabe qué es para ella lo importante, por lo cual es bueno vivir. Ya está clara en su propósito y se encuentra caminando en él. Una persona con propósito tiene una visión de futuro, un proyecto de vida. Sabe a dónde quiere llegar, sabe qué es lo que quiere en la vida. Tiene metas y va por ellas. Una persona con propósito tiene una vocación clara y bien definida, una vocación propia. Una persona con propósito ha descubierto cuál es ese aporte especial que puede brindar a los demás seres humanos, aquello que le hace feliz y que haría aún si no le pagaran por hacerlo. El octavo indicador es la autogestión emocional. Los bebés, cualquier cosa que les moleste o duela, lloran. Pero en la medida que los niños van creciendo y con la debida orientación y disciplina,
van a ir desarrollando la capacidad de controlarse a sí mismos frente a sus emociones. En la adolescencia, asociado a los nuevos procesos hormonales propios de la edad, los muchachos se sienten muy confundidos, ya que experimentan emociones distintas y muchas veces contrarias, de manera muy seguida, o incluso simultánea, y no saben cómo manejar eso, y requieren de una orientación y disciplina de parte de sus padres. Una persona madura tiene un buen control emocional, es capaz de reconocer sus emociones, sus sentimientos y sus estados de ánimo, y ha aprendido a no dejarse dominar por esos impulsos, desarrollando un carácter firme. Una persona con autogestión emocional es capaz de racionalizar sus emociones y sentimientos, pudiendo identificar los pensamientos desde los cuales se disparan esas emociones y sentimientos, y pudiendo hacerse cargo de esos pensamientos. Por ejemplo, estoy molesto porque esta situación con esta persona me parece incorrecta, pero en realidad no es que sea incorrecta, sino que no es lo que yo deseaba. A ver, ¿habrá algo que pueda yo hacer para mejorar estos resultados? Veamos en el ejemplo varios pasos. 1. Reconocimiento de la emoción. Estoy molesto. 2. Reconocimiento de los pensamientos de los cuales se dispara la emoción. Esta situación con esta persona me parece incorrecta. 3. Hacerse cargo de la interpretación del pensamiento, pero en realidad no es que sea incorrecta, sino que no es lo que yo deseaba. Y 4. Luego de hacerse cargo del problema en sí, ¿habrá algo que yo pueda hacer al respecto? La autogestión emocional también va a influir en el carácter, desarrollando la seguridad en sí mismo y la actitud de valentía. Esta capacidad de autogestión emocional está relacionada con lo que hoy conocemos como inteligencia emocional, para la cual algunos tienen más facilidad y otros les cuesta un poquito más desarrollar. Y por último, pero no menos importante, tenemos el noveno indicador de nuestra charla de hoy, que es la independencia, para el cual se requieren muchos de los indicadores que vimos antes, pero que en sí misma también es un indicador, ya que no es solo la capacidad de ser autosuficiente en cuanto a su sostenimiento. Veamos a los bebés. Son dependientes en todo de sus padres, al punto de que un descuido de esto podría representar un daño terrible para el tierno infante. Mientras van creciendo, van aprendiendo a comunicarse por sí mismos, a moverse por sí mismos, a sentir por sí mismos, a pensar por sí mismos, y de ese modo, llegada a la edad adulta, se espera que sea capaz de hacerse cargo de todo lo que se relaciona con su vida por sí mismo. Una persona madura es independiente, es capaz de tomar decisiones por sí misma y de determinar por sí misma y conscientemente su destino. A esto le llamamos autodeterminación. Una persona independiente es capaz de valorarse a sí misma y de aprobarse a sí misma, por lo cual no depende de la valoración o aprobación de otros. Los que no maduran en este sentido son personas inseguras, que tendrán una tendencia a tener relaciones tóxicas, basadas en el mendigar esa valoración y aprobación de otros. Una persona independiente emocionalmente no necesita de otros para sentirse bien, completo o feliz. Es feliz por sí mismo y comparte con otros que también son felices desde el bienestar, no desde la necesidad. Una persona emocionalmente independiente no entrará con facilidad en una relación tóxica y de sorprenderse en una posiblemente saldrá con rapidez. Una persona independiente es capaz de gestionar por sí mismo sus necesidades, organizar sus actividades, responsabilidades y compromisos por sí mismo, sin necesidad de que alguien ande detrás de ellos recordándoles lo que deben hacer o haciéndose cargo de sus cosas. Es autogestionada. Una persona independiente es capaz de desarrollar por sí mismo las actividades que se requieren para generar los recursos que cubren todas sus necesidades. Es autónoma. Irse de la casa no es independencia, menos si los padres cubren el alquiler y le pagan el mercado. Una persona puede ser independiente y madura y continuar viviendo en casa con sus padres mientras sea soltera, no por necesidad, sino por decisión, entendiendo que ese compartir sea saludable y beneficioso para todos en el hogar.
Es posible que a lo largo de esta exposición de indicadores te hayas estado evaluando a ti mismo, en qué aspectos eres o no maduro. Y si ha sido así, te felicito. Como padres no podemos dar nada que no tengamos, y educamos más con el ejemplo que con las palabras o con cualquier otra estrategia formativa. Por eso es maravilloso que empieces por ti. Mi camino a constituirme en el papá que soy hoy en día empezó por reconstruirme y transformarme en el hombre que desde entonces estoy siendo. Ha sido un proceso de grandes retos, pero sin duda alguna el mejor proceso que he afrontado en mi vida y también el que me genera las mayores satisfacciones. Cada vez que veo a mis hijos creciendo sanos, maduros y bien orientados en la vida. Si percibes que hay mucha distancia entre el papá o la mamá que quieres ser y el papá o la mamá que eres, te invito a no afligirte. Te invito a dar un solo paso a la vez. Roma no se construyó en un día y todo viaje de 1000 millas inicia con un paso. Es posible también que te encuentres a ti mismo, a ti misma, justificando o peleando conmigo en medio de esta presentación. Te invito a que no lo hagas. Si te justificas, pierdes. Habrás cerrado la posibilidad de mejorar un aspecto importante en tu vida. Mejor date el tiempo de reflexionar y dame la oportunidad de acompañarte. Y si peleas conmigo, no lo hagas en tu mente. Escríbeme por WhatsApp, hazme partícipe, permite que te conozca. Para mí va a ser un gusto escucharte y evaluar tus planteamientos. Posiblemente te preguntes, ¿cuándo empezar a formar la madurez en nuestros hijos? A lo que yo te explicaría, que el momento adecuado es desde la concepción. Desde ese momento la personita que se está formando en ese vientre ya percibe el estímulo de las emociones de la mamá, sus estados de ánimo, los sonidos y luces del exterior, cuando le habla, cuando los toca, cuando les pones música, cuando les pones luces. Ahí inicia su proceso de formación y madurez nerviosa y emocional. Pero siendo más pragmático, te voy a decir que el mejor momento para hacerte cargo y empezar a formar en tus hijos estos rasgos de los que hoy les he hablado es ahora. El ayer ya pasó, no podemos volver allá a cambiar nada y el futuro es incierto, nunca llegaremos a él, pero siempre estaremos viviendo en el hoy. Así que aprovecha este maravilloso presente y decide a partir de ahora capacitarte, ejercitarte y dar lo mejor de ti. Sí podemos enmendar las cosas que no hemos venido haciendo bien. El cambio no solo es posible, es muy deseable. Así que hoy te quiero invitar a que tomes un entrenamiento personalizado que consta de 4 clases donde te ofreceré recursos que te van a permitir manejar varias de las situaciones más comunes que forman nuestro día a día como padres. Voy a brindarte técnicas y razones para que las puedas manejar, de modo que ayudes más a tus hijos a que desarrollen esa madurez que les va a permitir ser personas exitosas y felices. Después de cada clase tendremos también sesiones de preguntas y respuestas. Y además voy a incluirte 2 asesorías personalizadas en las cuales podremos juntos atender situaciones particulares para las cuales quieras mi acompañamiento. Si hoy en la mañana perdieras el teléfono, sea por extravío, por robo o porque se quemó la tarjeta interna, ¿cuánto tardarías en comprar uno nuevo? Muchos posiblemente contestarían que en la tarde ya lo habrían comprado, otros quizás requieran un poco más de tiempo. Muchas veces es posible que sean capaces de mover un circo para conseguir un promedio de $300, que hagan magia, malabares y hasta suelten los payasos. ¿No es así? Ahora bien, ¿por qué tanto empeño? Es muy sencillo, porque lo consideran importante, ya que les facilita estar comunicados, poder trabajar, estudiar, socializar, distraerse, entre otros beneficios.
Ahora bien, ¿eres consciente de cuán importantes son tus hijos para ti? ¿Ves mejor tu responsabilidad en formar la madurez en ellos? ¿Puedes ver en perspectiva cómo vas a cambiar con esto la calidad de vida y bienestar de tus hijos? Si tus respuestas son positivas, te invito a que por un valor simbólico de $30, que equivale posiblemente al costo de un accesorio de tu teléfono, tomes este entrenamiento que te va a ayudar mucho a brindar a tus hijos las mejores posibilidades de tener vidas plenas. Y a mí me va a ayudar también a seguir llevando mensajes como este para transformar millones de vidas. Empezamos el entrenamiento la semana que viene, así que comunícate ya mismo por email, WhatsApp o Telegram. Y por favor, comparte el enlace de esta masterclass al mayor número de personas posible. Mientras más seamos, mejor será la sociedad donde se criarán nuestros hijos, mejores y más variadas sus posibilidades, y mejor será la sociedad donde ellos criarán a sus nietos. Cuento contigo. También puedes darme un like, compartir, comentar, suscribirte, y así también me ayudas a difundir el mensaje. Te espero en la sala de videoconferencia. Dios te bendiga.